buen día, ¿cómo están? Volví hoy con un video porque nos toca, ahora después del receso, y aunque vamos a seguir trabajando con multiplicación, eh, nos toca empezar con el tema de división, que muchas veces se asocia con lo más difícil de la matemática. Pero bueno, tenemos que pensar, así como cuando nosotros multiplicamos, repetimos, ¿se acuerdan que decimos siempre? Repetimos muchas veces el mismo número. Si estamos trabajando con la tabla del 4 se repite 4 veces. Si estamos trabajando con la tabla del 5 se repite 5 veces y así, según la tabla que usemos. En el caso de la división es todo lo contrario. No se repite ningún número, sino que lo que hacemos cuando tenemos que dividir es repartir en partes iguales. ¿Sí? ¿Cuándo usamos la división? Cuando jugamos a las cartas o al dominó y tenemos que repartir las fichas o las cartas en partes iguales entre los que estamos jugando. Cuando mamá compró caramelos y tiene varios hijos para que no se peleen, les da la misma cantidad a cada uno. Una fábrica, por ejemplo, de cualquier producto, una fábrica de galletitas, por ejemplo, todos los paquetes de galletitas que encontramos en el supermercado tienen la misma cantidad. Bueno, esa fábrica hace una producción de muchísimas galletitas y después las empaqueta en la misma cantidad para todos los paquetes. Cuando tenemos que formar equipos, en el cole, en el recreo, en la clase de educación física, para una clase o para un juego, los equipos tienen que ser de la misma cantidad de gente. En todas esas situaciones podemos utilizar la división. Cuando los números son más chiquitos, como siempre, como en la suma, como en la resta y como en la multiplicación, es mucho más fácil porque lo puedo hacer incluso pensando, con los dedos, lo puedo hacer dibujando. ¿Se acuerdan cuando empezaron con la seño Sol, con la seño Alicia a multiplicar? Que utilizaban, por ejemplo, para la tabla del 2, pueden haber utilizado, no sé, o patas de pollitos, o ruedas de bicicletas. Para la tabla del 3 dibujaban muchos triciclos, o se me ocurre otra cosa que tenga 3. Para la tabla del 4 pueden haber utilizado las ruedas de los autos, las patas de una vaca, y así, dibujando y contando, fueron aprendiendo la multiplicación. En la división deben haber empezado igual el año pasado con la señora Ali, dividiendo o repartiendo caramelos, chupetines, lápices entre niños, y podemos hacerlo con flechas y con distintas cosas. Pero cuando los números se van haciendo más grandes, volvemos a necesitar el algoritmo. El algoritmo, ¿se acuerdan que eran una serie de pasos sistemáticos que nos permitían resolver una cuenta con mayor facilidad? Bien, vamos a empezar con un ejemplo de los más sencillitos, con números bien bajos y recordando cómo lo haríamos con dibujos. Después vamos a ver cuál sería el algoritmo de esta cuenta. Voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles. Bien, acá tendríamos entonces esta cantidad de globos que los podemos contar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 globos para repartir entre estos tres niños. Las opciones de cómo repartir, cada uno puede inventar la suya. Yo les voy a mostrar dos ahora. Niño 1, niño 2, niño 3. Y lo que podemos hacer es, le damos un globo al niño 1, un globo al niño 2, un globo al niño 3. ¿Tengo más globos? Puedo seguir repartiendo. Otro globo al niño 1, otro globo al niño 2, otro globo al niño 3. ¿Tengo más globos? Sí. ¿Me alcanzan todavía para darle uno más a cada uno? Sí, porque recuerden que siempre es en partes iguales. No puedo darle a uno una cantidad y a otro otra. Como me alcanzan todavía, vuelvo a darles un globo al niño 1, un globo al niño 2, un globo al niño 3. Se me acabaron los globos y ahora cuento. Al niño 1, ¿cuántos globos le di? 1, 2, 3 globos. Al niño 2, ¿cuántos globos le di? 1, 2, 3 globos. Y al niño 3 le di 1, 2, 3 globos. ¿Qué quiere decir? Que 9, y ustedes lo van a ver escrito de esta forma en cálculo, dividido 3,
que en este caso son los niños, va a ser igual a 3 globos para cada uno. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nos dice esta cuenta? Lo siguiente. Nosotros acabamos de decir que 9 dividido 3 es igual a 3. Eso es un cálculo. Ahora, el algoritmo se presenta con este símbolo. Esta cajita donde tengo, por un lado, lo que tengo que dividir y por otro lado, por cuánto lo tengo que dividir. ¿Qué es lo que me dice? Que la tabla a la que tengo que hacer referencia es la tabla del 3. Tengo que buscar un número en la tabla del 3 que dé como resultado 9. ¿Qué hago ahora? Me voy o a la tabla pitagórica o a las tablas, según lo que ustedes estén acostumbrados a usar, y tenemos que buscar en la tabla del 3 qué número me da como resultado 9. En este caso es el 3. Si usamos la tabla normal, buscamos en los resultados de la tabla del 3, ¿cuál me da como resultado? 3 por 3. Entonces, volvemos a nuestro algoritmo de la división y acá también, como en el caso de la multiplicación, tenemos muchos pasos a seguir y acá es donde no nos podemos equivocar. Dijimos que la tabla del 3 nos daba como resultado 9 el número 3. Pero no termina acá la cosa. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que multiplicar 3 por 3. Vuelvo a mi tabla, por si me olvidé. 3 por 3 era 9. Ese 9 lo voy a poner aquí debajo del otro 9. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a restar. ¿Sí? Fíjense que en las divisiones, además de dividir, multiplicamos y restamos. Ahora sí, si a 9 le saco 9, ¿cuánto me da? 0. Bien, si el número que me da acá abajo es 0 o es más chiquito que este, terminé mi división. ¿Sí? Bien, lo que acabamos de hacer recién es una división. Ahora, la cosa se va a ir complicando porque los números se van haciendo cada vez más grandes. Ahora vamos a resolver juntos un problema de división, un nuevo problema de división, y van a ver que dibujarlo se haría un poco más complejo. Bien, este problema dice, en cuarto hay 28 alumnos. Para un trabajo en equipo hay que repartirse en 4 grupos. ¿Cuántos niños tendrá cada grupo? Los datos más importantes de este problema son que hay 28 alumnos y que hay que repartirlos en 4 grupos. Acá hace un rato largo que empecé a dibujar. ¿Por qué tengo que llegar a 28? Después de un rato terminé de dibujar los 28 alumnos. Ahí están todos, a ver con cuál se identifican. Yo hay algunos que, mira, tenemos con anteojos, peinado, despeinado, con colita, sin colita, pelo largo, pelo corto, con rulos, pelo lacio. Bien, y acá abajo están los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Dijimos que lo podíamos hacer con dibujos, es verdad, lo podemos hacer con dibujos y ahora vamos a empezar a poner a cada niño en el grupo que corresponde. En este caso lo vamos a hacer, ¿se acuerdan que les dije que había 2 formas? Con flechitas. No me tengo que olvidar de ninguno. Vuelvo. 1, grupo 2, se va al grupo 3, se va al grupo 4, grupo 1, grupo 2, grupo 3,
grupo 4. Todavía no voy por la mitad, ¿eh? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. 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 Bien, fíjense acá. ¿Qué pasa cuando los números son más grandes? Lo que pasa es que se arma un embrollo bárbaro. ¿Sí? Podemos contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechitas llegaron acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechitas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. Esto nos indicaría que 28 alumnos divididos 4 grupos, cada grupo tendría 7 alumnos. Pero también es probable que en este embrollo de niños y flechas cometamos algún error. Por eso, a medida que los números se van complicando, siempre es más económico y más seguro hacer el algoritmo de la división. Como vimos que hacer 28 dividido 4 en forma de dibujo para resolver nuestro problema era muy complejo, vamos a utilizar el algoritmo. En este caso tenemos entonces 28 dividido 4, ¿sí? En vez de tardar como 10 minutos en hacer los 28 muñequitos, tardé 3 segundos o menos en poner los dos números. 28 alumnos dividido 4 grupos. ¿Cómo hacíamos ahora? Paso número 1. Me fijo en la tabla del 4 qué número da 28. Vamos a ir primero a la tabla pitagórica, camino por la fila del 4, piqui, 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 llegué al 28. ¿Cuál es el número? 7. Vamos a ver si en la tabla tradicional tenemos alguno en la tabla del 4 que dé 28. Muy bien, 7 por 4 es 28, ¿sí? Aquí entonces, en la tabla del 4, ¿qué número da 28? El 7. Ese es el resultado que ahora vamos a ver cómo se llama de nuestra división. Pero acuérdense que esto no terminaba acá. Ahora tenemos que ver si no nos sobra nada. ¿Cómo hacíamos? Primero multiplicábamos. Entonces, el paso número 2 es multiplicar. Multiplicábamos 7 por 4, que acabamos de verlo, piqui, 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 nos daba 28. Y ese 28 se va justito abajo del número que teníamos que dividir. ¿Y qué hacíamos ahora? ¿Se acuerdan? Restábamos estos dos. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro tercer paso, que es restar. Si a 8 le saco 8, me queda 0. Si a 2 le saco 2, me queda 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no me sobró nada de lo que tenía que dividir. ¿Qué nos queda ahora, antes de seguir avanzando con las prácticas? Que siempre es lo mismo, ¿eh? Primero busco en la tabla que me indica el número por el que tengo que dividir, un número que dé ese resultado o el más cercano posible. Segundo, tengo que multiplicar. Y tercero, tengo que restar. Pero lo que nos queda ahora es aprender cómo se llaman cada una de las partes de la división. Lo habíamos visto también con la multiplicación y ahora lo vamos a ver con la división. Bien, el primer número que teníamos, que era el total de alumnos en este caso, que es aquello
que tengo que repartir se llama dividendo. ¿Sí? Dividendo. ¿Por cuánto lo tengo que repartir? ¿Entre cuánto lo tengo que repartir? Es el divisor y es el que va dentro de esa cunita, de esa sillita, de esa media cajita. Es el divisor. ¿Sí? ¿Entre cuántos tengo que repartirlo? Eso me va a dar un resultado, que en este caso fue 7, que eran los integrantes que iban a tener de niños cada grupo, que se llama cociente. Y luego de multiplicar el cociente por el divisor y de restárselo al dividendo, me daban estos números, que después vamos a entender bien cuál es su función, que es el resto. Es aquello que nos sobra si es que sobra algo. Bien, vamos a avanzar con otra situación problemática. Situación problemática que se da cotidianamente. Tengo 25 cartas en este juego de cartas y supongamos que acá en la mesa conmigo hay 5 jugadores. Entonces yo voy a repartir en partes iguales, porque en los juegos de cartas todos tenemos que empezar con la misma cantidad. Voy a repartir. Bien, me quedé sin cartas. Vamos a ver cuántas cartas le tocaron a cada jugador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, eso es importante porque quiere decir que todos vamos a empezar con la misma cantidad de cartas. Pero también podríamos haber hecho antes el algoritmo de la multiplicación o en situaciones similares podemos usar el algoritmo de la multiplicación. En este caso, ¿qué cuenta vamos a tener que resolver? Nuestro dividendo, en este caso, va a ser 25, que era el número de cartas. Y nuestro divisor va a ser 5, que era el número de personas o jugadores por los que iba a tener que dividir. Vamos a dar vuelta a la cámara. Teníamos entonces 25 dividido 5, 25 cartas, dividido 5 jugadores. Acá tengo, entonces, el primer paso era buscar en la tabla del 5 cuál es el número que da 25 y en este caso también es el 5, parece un trabalenguas. Voy a la tabla tradicional, para los que usan tablas tradicionales, busco en la tabla del 5 cuál me da 25 y si es 5 también. Quiere decir que el cociente de mi multiplicación va a ser 5, ese es el resultado. Pero tengo que ver si no me sobra nada. ¿Cómo hacíamos ahí? Segundo paso, multiplico 5 por 5, vuelvo a mirar si me olvidé, piqui piqui, vuelvo a mirar acá, 5 por 5 me daba 25 y ese 25, ¿se acuerdan que lo poníamos debajo del dividendo y restábamos? Las restas estas en general son recontra fáciles. Si a 5 le saco 5, 5 menos 5 es 0, 2 menos 2 es 0. Quiere decir que el resto de mi cuenta es 0, o sea que no me sobró nada. Todas las cartas que tenía las pude repartir. Entonces, la respuesta a esta situación problemática es que cada jugador recibirá, busco el cociente, que era el resultado, 5 cartas. Bueno, ahora ya vimos que no nos conviene hacer los dibujos cuando los números son más grandes, que nos conviene hacer la cuenta, que después
Va a pasar como con la multiplicación, al principio nos parece re difícil, pero después nos vamos acostumbrando y les va a resultar mucho más cómodo. Yo les había contado cuando empezamos a multiplicar que cuanto más supiesen las tablas de memoria, más fácil les iba a resultar la división. Y obviamente, si yo sé las tablas de memoria, todo este proceso de ir a ver en la tabla o buscar en la tabla pitagórica, me lo ahorro y es más rápido. Pero mientras tanto podemos resolverlo igual. Ahora, bueno, hasta acá es lo que vamos a ver en esta primera semana con respecto a la división. Vamos a hacer muchas divisiones, hay que tener paciencia, al principio cuestan un poquito más, después cuestan un poquito menos y después se van haciendo cada vez más difíciles. Vamos a ir avanzando despacito. Acuérdense que cualquier duda me pueden consultar por mensajito de texto, por el grupo de Facebook o organizamos una llamadita si es necesario para aclarar todas las dudas. Si ustedes no entienden de entrada la división, tienen que consultar de entrada, porque si no después se va haciendo cada vez más difícil y es más complicado que puedan entenderlo. Bueno, les dejo un beso, espero que prontito nos podamos ver. Los quiero.